Fíjate que este es un tema importante que hace un ratito te contábamos y nos impactaba. Nos impactó el desenlace de esta historia, esta chica que apareció muerta en Esperanza, en Santa Fe. Pero se van conociendo detalles de la autopsia y de cómo pudo haber sido su muerte. Y realmente es escalofriante que la hayan enterrado viva. Esto no quiere decir que haya estado consciente al momento de ser enterrada por su asesino, pero sí que todavía estaba respirando, porque encontraron, como resultado preliminar de la autopsia, tierra en los pulmones, síntoma de que fue enterrada cuando todavía estaba respirando. El asesino intentó estrangularla. Evidentemente ella ahí perdió el conocimiento. Él la creyó muerta, la enterró. Fíjate que este sujeto le pide a un vecino una pala y después le devuelve la pala diciendo que no había podido utilizarla para buscar lombrices porque estaba toda la tierra muy dura cuando hace varios días que está lloviendo allí. Le llamó la atención al vecino. Así que me está diciendo, si está todo blando, hace un montón de días que llueve. Le llamó la atención. Pero bueno, más allá de esa cuestión, ahí está la clave de qué quiso hacer con el cuerpo, qué hizo con el cuerpo el asesino, enterrarla, y cuando la enterró todavía estaba viva. Es tremendo. Es tremendo. Y aparte hace un ratito nos preguntábamos, Daniel, ¿dónde la asesinó Agustina? ¿La asesinó en su casa cuando la levantó? Estas fueron las últimas imágenes de Agustina ese domingo durante la madrugada, 5:50 de la madrugada, 6. Ella sale, se tenía que haber encontrado con unas amigas, finalmente no se encuentra. Llama por teléfono en un momento a un amigo de la familia, ese amigo la va a buscar. Cuando llega no la encuentra, pero mientras tanto da vueltas por allí. Ahí se dirige a una estación de servicio y empieza a caminar a la vera de la ruta y se supone que es allí cuando el sospechoso la levanta con su Renault 12. Previamente, Agustina compró algo en un kiosquito en las inmediaciones del boliche. Estas son sus últimas imágenes. Estas son las últimas imágenes, exactamente. Y lo que nos preguntábamos también es, bueno, reitero, ¿no? ¿Dónde la asesinó? Si en su casa y después llevó el cuerpo ahí a 200 o 300 metros donde la encontraron. Y la data de muerte es de 8 de la mañana, 9 de la mañana. Y estas imágenes son de las 6 de la mañana. Bueno, esto generó una conmoción en ese lapso. Bueno, justamente todavía no está claro, pero ya los resultados que se van conociendo preliminares de la autopsia dan cuenta de algunas cuestiones que hablan de un sujeto que después termina suicidándose por una crueldad extrema, ¿no? Fíjate, esto conmovió muchísimo a Esperanza. Ayer salieron todos los vecinos a reclamar allí en este pueblo al norte de Santa Fe justicia por este caso, pero además la marcha se replicó en otra ciudad de Santa Fe. El tema es realmente impactante y mirá la estadística que te va a contar Jorge. Sí, antes de la cuestión, antes de la estadística, déjame decirte sobre este caso que cambió la pregunta en la fiscalía. Ya no es dónde la mató, sino dónde la desvaneció. Porque luego de la autopsia, cuando se le encuentra tierra en los pulmones, el lugar de muerte es ese, donde la enterró. O sea que esa pregunta ya está contestada, lo cual a él no le quita ninguna responsabilidad, porque es lo mismo que lo hubiera matado en su casa, en el camino o en ese lugar. Pero el lugar de muerte fue justamente, lo que la autopsia revela es que el lugar de muerte fue donde la semi-enterró. Sí, o dónde creyó él que la mató, ¿no? ¿Dónde la desvaneció? Esta es la pregunta que Pero está cuando sin él la contestar. creyó muerta, exacto. No es el lugar donde ella murió. Porque hay 2 horas entre que la levantan la ruta y la hora de muerte. Hay una pregunta anterior que es cuál era el verdadero vínculo, si se conocían ocasionalmente por esas relaciones que, por ejemplo, pueden existir en un pueblo pequeño o si realmente había algo más. No deja de ser menos escalofriante el hecho de que le haya pedido la pala al vecino, como vos decís, y que además, luego de este episodio, luego de que la levantara y se supone la desvaneciera y la semienterrara, en el durante ratificó el compromiso con su pareja. Sí. Para, sí, después, en las redes sociales. para después suicidarse. O sea, realmente el caso tiene aristas llenas de perversión, ¿me entendés? La estadística, que es nada más que un número que nos ubica en tiempo y forma, porque en verdad la estadística debiera empujar una política activa para evitar que se registren tantos casos. Si tomás el 2019, en 14 días hay una muerte violenta de una mujer cada 48 horas. Es decir, en 14 días, 7 muertes. El 80% de esas muertes son por personas conocidas de la máxima confianza de la víctima. Y ocurren en situación de casi convivencia. Puede haber algún distanciamiento, pero la mayoría de los casos se da mientras hay convivencia.
¿Qué es lo que ha pasado en estos 14 días? Muertes todas muy violentas, desde asfixia, cuchillazos, armas de fuego, golpes y violaciones. El dato anterior daba cuenta de una mujer asesinada cada 32 horas, pero sin embargo, la semana pasada, el Observatorio de Violencia de Género reveló que entre enero y noviembre hubo exactamente 296 casos, con lo cual esa estadística se elevó. Y ya no es una mujer cada 32, sino es una cada 34. O sea, va empeorando. Exacto. Va empeorando. Pero si vos tomás la primera quincena del 2019, la estadística es aún peor, porque es una cada 48 horas. Claro. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué te digo que es peor? Porque se acelera la cantidad de muertes. A este ritmo, cuando llegues a diciembre, claro, ya no van a ser ni siquiera 34, Pero van a fíjate, ser más. Parece incongruente porque como que se tomó más conciencia, pero eso no se ve en la estadística. Están las marchas, está la concientización, contrario. están las mujeres que denuncian y que antes se callaban. Como que hay un clima distinto en las redes sociales, en los medios, Pero en la consideración. ¿vos crees que esto lo resolvés con marchas, con denuncias? No, y todo lo no. demás? Acá el cambio es pero otro. El cambio no es es solo la marcha, como que el tema se instaló, la mujer sabe que tiene que denunciar. Un cambio importante, pero esto no mejoró la estadística. Sí, pero lo que tenés que evitar es que suceda. Este es el punto. Es que yo lo que Porque creo que cuando las denuncias- sucede, ya el peligro, la realidad prueba que el peligro es muy latente cuando sucede. Entonces, sobre lo que tenés que trabajar es en cómo los niños y las niñas se vinculan, se relacionan desde el hogar, desde el jardín, desde el preescolar, desde la escuela primaria, la secundaria, es decir, todo un cambio cultural que hace que podamos convivir o respetarnos. Educación sexual, que no se dan en muchísimas escuelas. Sí, pero yo te diría que es más amplio que la educación sexual, es respetarnos, porque no todo pasa por el sexo. Imagínate que acá No, ha pasado... educación sexual es mucho más amplio, es cómo se cuida el hombre, cómo se cuida la mujer. Sí, pero está vinculado a tu aparato genital y a las relaciones entre sí. Y de lo que yo te hablo es decir, che, aprendamos a convivir, no solo cuando tenemos que limpiarnos del aparato genital o tenemos que ir a la cama. No, pero Aprendamos fíjate a que convivir la cuando violencia puede trabajamos, ser cuando psicológica, caminamos. puede ser económica, por eso puede te ser digo. en el trato, puede ser, no necesariamente tiene que ser en el golpe y en una relación sexual. El cambio y muchas debiera veces ser- tiene que ver con que obviamente hay personas que son más fuertes psicológicamente, otras más débiles, pero siempre hay un psicópata que puede aprovecharse de Del esa complementario. debilidad. Por eso- Es que justamente el psicópata busca su complementario. Una mujer o un hombre, no hablemos de sexo, que justamente, digamos, caiga en sus garras. Y te iba a decir, Jorge, yo creo que me parece bárbaro que se denuncie y toda esta movida que tenemos hoy por hoy. Pero al violento le genera más violencia. Que vos le digas que no, que vos le hagas valer tus derechos, que le metas una denuncia, que le metas una perimetral. Yo creo que del otro lado todavía genera más violencia porque se siente más impotente. Porque Entonces- la falencia está en la justicia, sin duda. Yo creo que- hay una visualización. Esta visualización que decía Daniel es sumamente importante porque es un primer paso para ¿qué? Para hablar de un tema y decir esto es lo que está pasando en nuestra sociedad y ahora esto está pasando. Nosotros hacemos marchas, nosotros lo repudiamos con las redes sociales, estamos en contra de esto. Bueno, y ahora, ¿la justicia qué va a hacer a raíz de esta situación? El Congreso ya dijo, ya caratuló como femicidio este tipo de crímenes, con lo cual la pata legislativa estuvo presente en algún punto. Puede ser que no me esté explicando bien. Pero ahora, Lo que ¿qué es digo lo es que que pasa todo con lo esto, judicial, no? todo esto Eso es llega importante tarde. también. Todo esto es tarde. ¿Vos cuándo detectás un violento? Cuando le pegó a alguien. Ahí, Entonces, bueno, bueno, y haces una denuncia y ¿qué hace la justicia con esa denuncia? pido, ¿Qué pasa con pido redondear las la idea. perimetrales? Pido redondear la idea. Cuando le pegó, ya hizo un daño. De lo que estoy hablando es de no hacer daño. Y para eso vos te tenés que educar, te tenés que formar sin una cultura violenta. Porque cuando el tipo le pegó, ya la lastimó. Cuando denunció, ya allí quedó plantado, como dice Romina, el germen de la violencia. Y eso tal vez al violento lo potencia más. De lo que estoy hablando es del paso previo. Porque si no, por más Congreso, por más justicia, por más policía, por más perimetral, por más botones antipánico, no das abasto.
las Igual, sociedades Jorge, que han cuando llega logrado... el golpe, evidentemente hay un recorrido de violencia que por ahí Previo. es una microviolencia. Pero es de lo que estoy en hablando. un ge- No, Es no, de lo no, que no, estoy está hablando. bien, si no te estoy contradiciendo. Estoy haciendo el camino. Por eso, desde el comienzo hay que estar atento a las señales. Mira, hay un libro para no llegar al genial, golpe. hay un libro genial que compara los casos de violencia de género con los casos de violencia en el fútbol, en el mundo. Tomemos, para salir un instante y hacer espejo en otra realidad, ¿cuándo se superó el flagelo de los hooligans en el fútbol? ¿Cuándo pasó? Cuando desde muy pequeños jugadores, directivos y el público en general se concientizó en casa y en las escuelas que el fútbol era un espectáculo deportivo para disfrutar y que el que usaba la violencia para poder estar en el ámbito deportivo literalmente quedaba expulsado y peor aún, directo a la cárcel. Listo, reglas claras, resultados concretos. Bueno, vos podés motorizar todas las herramientas que quieras, pero acá el asunto está tan eyectado, se ha puesto tan violenta la situación que me parece que donde no se ataca es empecemos a formar personas educadas en la paz, la convivencia y el respeto. Pero con la Si hay esto, visualización del tema hay un inicio para comenzar esto. pero decime desde que empezó esto, ya casi Pero 4 estamos años, hablando de ¿cuál generaciones- es la política Estoy activa? hablando de generaciones, digamos, de los chicos. Pero ¿cuál es Con la esta política? visualización en las casas se empieza a hablar, se empieza a tratar, uno empieza a expresarlo. Ahora, vos hoy en día vos tenés una persona por ahí mayor de edad, pero es que en no la que ya no la alcanza. vas a formar No, de ahí esa ya manera. no ahí cambiás. es donde yo digo, Ahí ya ahí perdiste. tiene que actuar la justicia. Está Está bien. bien, en las generaciones de abajo se empieza Bueno, con esta esto no visualización está pasando. cultural. Esto no está pasando. Se habla mucho más. Se habla mucho más, pero, Sí, se pero educa nosotros mucho venimos de más. generaciones No, donde no la sé, en violencia... las escuelas no lo educan. Exacto. Pero No hay- también la educación pasa por la casa, Romy. Pero en sí. este tipo de Está situaciones. bien. Digo, es importante la educación en la Pero si escuela, en el por colegio no lo supuesto. tratan. Pero también es importante en tu casa que vos lo sientes y le digas, ¿ves lo que está pasando? ¿Ves lo que pasó con Sí, Agustina? entender- Yo te quiero explicar lo que pasó con Está bueno Agustina. porque Sí, pero- tenés que Entonces, entender... vos como pero- institución Bueno, educativa... Tenés que entender que Pero el es un otro, inicio. por ahí está bueno explicar desde el inicio de la vida a la gente, Sí. hombre, varón, que el otro es un ser con sus derechos y sus obligaciones, no es un objeto que después vas a poseer. Claro. Entonces ese sentido de posesión es el que después lleva a hacer cualquier cosa. Total, la otra persona es mía. En general es un sentimiento muy común ¿Por qué del la hombre a la escuela- mujer. por qué la Es escuela mía, es no, complemento no va a del ser de hogar? nadie, es mía. ¿Por qué la escuela si no es es mía, complemento- la destruyo. Exacto. ¿Por qué la escuela es complemento del hogar? Porque vos no podés ir casa por casa para que esto, que lo que plantea Paula, sea ideal. Pero en la escuela, si vos estableces política activa, sí o sí eso está. Exactamente. Entonces, ¿por qué eso no está todavía aplicado en la escuela a la luz de todo lo Claro, que claro, vemos? y debería, ¿Me entendés? claro, y ¿Qué debería. oposición podría haber para decir, che, escúchame, apliquemos de la manera que sea Sí, sí. convivencia en las escuelas? Claro. Aprendamos a convivir. ¿Quién se podría Lo que oponer a decía esto? Romina, la educación Está muy bien. sexual fue tan complicado. Y no se da, ¿eh? Y no se da. Y no se da, Y porque se aprobó todos y los no se padres da. piensan Pero es más diferente y controvertido la educación sexual que bajemos esta línea. Che, chicos, aprendamos a respetar a las mujeres, no les peguemos. Claro. ¿Quién puede estar en desacuerdo? bien, En está lo bien. sexual se mezcla lo moral, lo religioso, Sí, hay más eso. vueltas ahí. Bueno, está bien, es una buena iniciativa y por supuesto no estaría de más. Pasa que es a largo plazo y por ahí a nadie le importa hacer Claro. cuestiones que tienen que ver con resultados que se ven en décadas, pero alguien algún día lo va a tener que hacer. Mira.